Muy buenas tardes. Les dejo con la directora del Instituto Cervantes de Amán, Yolanda Soler Onís. Muy buenas tardes a todos desde Jordania. Bueno, Fernando, un placer volver a encontrarnos aquí en estos encuentros de Viajemos Juntos y tener hoy el placer de conversar con Marta Maroto, a quien tuve la oportunidad de conocer durante mi tiempo, en mi destino en Beirut, donde fui directora del Instituto Cervantes entre 2019 y 2024. Creo que hoy nos va a contar cosas muy interesantes sobre su trayectoria. Es, como veréis, muy joven, pero ya con una experiencia importantísima a sus espaldas y una mirada muy inteligente. En fin, Fernando, yo creo que es mejor que la presentes tú, simplemente saludar a todos los oyentes, seguidores y desearos que sigamos encontrándonos en este espacio viajero que demuestra que hay otras formas de viajar. Muchísimas gracias y bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por estar un día más aquí presentando este ciclo virtual de encuentros viajeros del Instituto Cervantes de Amán. Y como comentaba Yolanda, en nuestra tercera cita de este 2026, hoy estamos con Marta Maroto, que, así como ha dicho, es periodista en Beirut y cubre toda la región de Oriente Medio. Lleva más de 10 años dedicándose al periodismo y contando en estos momentos guerras y crisis humanitarias en esa región. Antes estuvo más enfocada en cubrir la migración en fronteras europeas y en la zona del Mediterráneo central. Hablaremos naturalmente de todas esas diferentes etapas por las que ha ido pasando en su todavía corta pero ya dilatadísima experiencia periodística. Ha hecho mucho periodismo local en Madrid, ciudad en la que nació. También vamos a comentar cómo narró la época de la pandemia del COVID desde la calle, desde los hospitales de campaña. Y bueno, también se dedica a la fotografía. Ha escrito y ha fotografiado América Latina, con lo cual viajaremos también hasta el continente latinoamericano. Estuvo presente en el estallido social del 2019 en Chile, en el intento de golpe de Estado en Brasil en 2023, en crisis medioambientales o en la represión del régimen de excepción en El Salvador. Estudió Economía y Periodismo en Madrid y tiene un máster en Derecho Internacional y en Derechos Humanos por la Universidad San Joseph de Beirut. Pero bueno, como siempre, las presentaciones lo más breves posibles cuando los invitados tienen tanto que contarnos como es el caso de Marta. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Oh, se nos ha escapado. La tenía por aquí. Lo que hay que tener muy en cuenta hoy que estamos con Marta en Beirut es que la conexión allí se nos puede caer. Para los que estamos o hemos estado en Oriente Medio, el tema de la electricidad es algo siempre complicado de gestionar. Pero bueno, ya tenemos de vuelta aquí. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Hola, pues perdonad porque, bueno, veo algunos amigos de Beirut también y saben que la conexión aquí va un poco regular y parece que se me ha desconectado. Un placer A que ver, bueno, a ver si aguanta. hemos hablado un poco de tu dilatada carrera ya como periodista. Ahora, como comentaba, nos hablas desde Beirut. ¿Llevas mucho tiempo en Líbano ya? Pues ya llevo más de 2 años y medio. Yo llegué en agosto de 2023. Vine originalmente porque tenía muchas ganas de venir al Líbano desde siempre, ahora también hablamos un poco de eso, y me vine de hecho a hacer un máster. ¿Me escucháis bien? Perfectamente, sí, sí. Sí. Genial, digo, por comprobar la conexión. Me vine originalmente para hacer un máster en la Universidad Saint Joseph, un máster en Derechos Humanos y en Derecho Internacional. Y bueno, pues aquí empezó la guerra y hubo que cubrirla. Así Ujú. que ya al final, pues ya me quedé y ya se ha convertido en mi casa, Beirut.
como solemos hacer en estas charlas, un poco para conocerte, aunque aquí, como bien decía, seguro que hay muchas personas que te conocen sobradamente, nos gusta hacer un poco un recorrido vital, un recorrido cronológico. Y bueno, vamos a empezar, por así decirlo, un poco por el principio. Yo soy de una generación, nacido creo que 10 años antes que tú, en la que todavía teníamos un poco la idea, quizás ilusamente, de que el periodismo era una buena opción para ganarse la vida. Yo estudié periodismo y bueno, acabé tirando por otro lado. Tú eres 10 años más joven que yo y supongo que en tu adolescencia te repitieron millones de veces que de las facultades de periodismo salen licenciados como rosquillas y que salidas profesionales, bueno, que estaba complicado. Eh, Supongo que una vocación profesional muy grande para dedicarte a esto, considerando cómo estaban ya las cosas cuando tú entraste en la universidad. Pues mira, yo tengo una historia bastante romántica, quizá incluso ingenua, de cómo empecé a hacer periodismo y también de cómo llegué al Líbano. Pues tenía 16 años, el verano de los 16, ya adolescente, adulta. Y pues típico verano en el pueblo, que no sabes muy bien qué hacer, que no sabes muy bien qué vas a hacer con tu vida más adelante. Y llegó a mis manos un libro de Maruja Torres, de Mujer en Guerra. eh, y bueno, pues me lo leí y me abrió los ojos y me maravilló y dije, pues yo quiero ser como esta mujer y quiero ser periodista y me voy a ir al Líbano. Así que no fue mi primera opción en la universidad. Ujú. Yo me fui por la parte de ciencias en bachillerato y de hecho hice un primer año de ingeniería aeroespacial, que no tiene nada que ver con periodismo, pero yo era muy buena estudiante, me gustaban mucho las mates y dije, venga, pues tiro por algo más técnico. Pero ya a los pocos meses vi que lo de la ingeniería aeroespacial, de construir cohetes y naves espaciales, pues no lo veía. Y dije, venga, pues periodismo. También estudié, como digo que me gustaban mucho los números, estudié periodismo con economía, hice el doble grado y bueno, pues así, y además pues un año más mayor que el resto de mis compañeros, entonces yo creo que también con más determinación de acabarlo cuanto antes y de empezar, pero efectivamente periodismo no fue mi primera opción. Y de hecho, pues eso, pasé por diferentes etapas antes de que. Yo creo que antes de llegar aquí, de Ujú. que el periodismo me encontrase a mí. Ujú. Porque, bueno, nosotros hemos tenido en este espacio a bastantes periodistas, pero siempre trabajando, digamos que bajo la plantilla de un medio de comunicación. Es la Ujú. primera vez que hablamos en este ciclo con una persona, con un trabajador independiente del periodismo, con un freelance. Ok. Entonces, me interesa mucho saber cómo son los primeros pasos para llegar a desarrollar tu profesión de esa manera. No sé si como todo, la mayor parte de la gente que ha estudiado periodismo, que estudia periodismo, empiezas con algunas prácticas veraniegas en redacciones o ya te estableciste, tuviste muy claro desde el principio que querías hacer periodismo de calle y empiezas a hacer trabajo autónomo, por así decirlo. Hice un montón de prácticas. Yo creo que en total estuve en 4 o 5 medios haciendo prácticas y lo iba compaginando mientras estudiaba y hice yo creo que en total más de un año de Ujú. prácticas. Estuve en Infolibre, estuve en Europa Press, en El Diario, hice muchas porque es lo que te recomiendan normalmente, ¿no? Que al final también el periodismo es una profesión que se aprende mucho haciendo, más que las clases de teoría de cómo escribir, ¿no? Al final a escribir se aprende leyendo y se aprende escribiendo. Y a reportear, pues se aprende quitándote la vergüenza, yéndote a la calle y preguntando. Yo, de hecho, como tenía tantas ganas, me vais a perdonar porque me es muy raro hablar de mí. Normalmente hablo de otra gente o hablo de otro contexto, entonces no estoy muy acostumbrada a contar mi historia. Pero sí que recuerdo
que pues estaba en mi primer año de periodismo y tenía tantas ganas de empezar a, pues, a escribir en revistas y hacer cosas así de tocar la calle, que, que contacté con una revista que, pues, de eventos, de restaurantes y de cosas así un poco más pues, de Madrid, de donde soy yo, y empecé a escribir pues, sobre las obras de teatro a las que iba. Hacía listas de las mejores pastelerías, de no sé qué, los mejores helados, ¿no? Que llega el verano, cosas así. Y yo creo que eso pues al final te va como curtiendo mucho, porque al final, un poco lo que decías, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que no solamente con el periodismo, con muchas profesiones, casi todo es ahora freelance, casi todo es independiente. En el periodismo la figura del corresponsal ya prácticamente no existe. La mayoría de las compañeras que estamos aquí, de los periodistas que incluso llevan mucho más años que yo, aquí en el Líbano, la mayoría somos freelance y que tenemos unos medios con los que al final, pues, unos clientes con los que trabajas más, pero al final así es como se mueve y, y tienes que tener que ir ampliando un poco tu red y que ir viendo pues con qué jefes vas encajando, etcétera. Y, y así es como yo empecé. Empecé haciendo también mucho periodismo local. eh, me encanta, de hecho, echo un poco de menos porque aquí al final pues las noticias son muy internacionales y de la política exterior del Líbano, pero siempre que puedo pues también trato de meter un poco temas un poco más internos, un poco más locales, porque también así es como yo empecé, pues yendo, no Ujú. sé, durante la pandemia, por ejemplo, que ahí es cuando yo empecé a ser freelance, pues, pues yéndote a farmacias, yéndote a casas donde vivían personas migrantes, tocando muchas puertas y, bueno, pues hablando con todo el mundo. Pero supongo que es difícil en ese momento. Ahora ya, bueno, ya es diferente porque ya eres profesionalmente conocida y ya me imagino que es más fácil acceder a medios de comunicación. Con muchos ya tenés una vinculación y con otros pues te conocen. Pero en ese primer momento, ¿no? De la pandemia, que sales a la calle, que te pones a buscar información, hasta tiene que ser difícil acceder a los lugares, ¿no? Estoy pensando que en ese momento había tantas limitaciones que no sé realmente cómo era viable que tú accedieras a los lugares como periodista freelance. Sí, en el momento de la pandemia yo ya llevaba unos cuantos meses como freelance. em, y sí, al final, pues también el hecho de trabajar freelance es una manera muy solitaria en el sentido de que tú te lo guisas, tú te lo comes. Me refiero que tú tienes que hacer la producción, la mayoría de las veces tú tienes que buscar los temas. Pues eso, tienes que leer mucho y estar como muy pendiente un poco de la sensibilidad de la Ujú. calle en ese momento, de qué temas pueden ser interesantes. Qué movilizaciones existen. En ese momento yo trabajaba más con un medio de comunicación en concreto, entonces, bueno, pues tenía ya un poco esa salida por ahí, pero sí, el trabajo de freelance al final, pues tiene un componente muy frustrante en el sentido de que propones y a lo mejor pues de 10 correos que envías te contestan a 2 o a 3 y solamente te cogen uno o no te cogen ninguno. Entonces, es ir poco a poco pues, construyendo esas relaciones con los diferentes medios para, bueno, pues para ir buscándote un hueco, porque es verdad, además, en la universidad también, a la que hablábamos un poco de la carrera, a mí por lo menos yo en mi generación no me hablaron apenas del tema freelance. Se habla mucho y está muy romantizada la figura del corresponsal, de las redacciones, etcétera, etcétera. Pero yo cuando salí a la calle, cuando terminé la carrera, pues me encontré otra cosa y, y sí que tienes pues eso, que tirar mucho de hablar con compañeros y que te cuenten cómo funciona el sector. Y luego también yo creo que ser muy flexible y, y saber también manejarte con muchos formatos, ¿no? Yo también hago foto, hago radio, yo sobre todo antes escribía, ahora también hago televisión. Entonces, al final pues vas un poco adaptándote.
a lo que puedes ir haciendo hasta que ya tú puedes empezar a elegir tus temas, hasta que tú ya puedes empezar a elegir pues si quieres viajar y de qué manera, y también de manera muy autodidacta y de manera muy independiente, porque si quieres viajar, pues tú te organizas, ¿no? El viaje, los contactos, qué temas, hablar con los diferentes medios, muchas veces en diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Ujú. Voy a hacer un salto temporal en tu carrera, luego volveré un poco atrás para hablar de otras experiencias, pero bueno, yo creo que por el perfil que tienes, por lo que sabemos de ti, incluso por lo que hemos contado de ti al principio de esta entrevista o en la promoción de la misma, mucha gente seguro que está aquí esperando que hables de tu experiencia, de tus vivencias actuales en el Líbano y en Beirut. Entonces, bueno, me comentabas que llegas allí inicialmente, aparte de un gran deseo por conocer ese país, llegas por motivo de estudio. Sí, de hecho, bueno, no sé cuántos estamos conectados, pero un poco en petit comité también. Yo llego, pues eso, hace más de 2 años y medio y os cuento muy sinceramente que un poco desencantada y un poco Ujú, buscando quizá otras opciones, porque yo había estado cubriendo diferentes crisis y diferentes temas, sobre todo pues en torno a migraciones, que es a mí lo que más lo que más me mueve, el tema de derechos humanos. Y bueno, pues yo estaba muy contenta con lo que hacía, además pues al ser freelance yo me organizaba a dónde iba, qué quería contar, etcétera. Luego me peleaba para que se publicase y para que se publicase de la manera en la que yo veía que era en terreno, ¿no? Pero bueno, pues eso, buscando siempre historias pues un poco recónditas, invisibilizadas, etcétera. Y bueno, pues llegó un punto que dije, mira, tengo bastante, o bueno, siento que ya tengo bastante experiencia em, buscando historias, contando en diferentes países, con diferentes culturas. Y bueno, pues sentía que me apetecía un poco quizá tener un poco de tiempo para leer y para quizá como teorizar un poco toda esa práctica y toda esa experiencia que yo había acumulado en esos años. Y también lo que os digo, pues buscando quizá un máster en derechos humanos que a lo mejor me abriese otras puertas más allá del periodismo, porque al final pues es un sector o el tipo de periodismo que a mí me gusta hacer pues es bastante agotador y es bastante a contracorriente, porque sabéis que incluso, bueno, con Gaza se ha visto mucho, con el Líbano también, cuando hay temas nacionales, pues los que hemos visto en las últimas semanas, aunque estén pasando aquí cosas, es muy difícil pelear para que estos temas eh, estén en en la agenda informativa, ¿no? Entonces, bueno, dije, voy a tomar un poquito de aire, voy a quizá replantearme esto del periodismo y me vine para hacer este máster. Además te contaba lo del libro de Maruja Torres, que creo que también lo tengo, mira, lo tengo por aquí ujú. también, antes se llama Yolanda. Es este libro maravilloso que, bueno, yo lo recomiendo, me lo llevo a todas partes. Y entonces es este libro de Maruja por el que a mí me entró en la cabeza que me quería venir al Líbano. Como trabajaba mucho el tema de migraciones, pues estaba en contacto con muchas comunidades árabes y bueno, pues busqué un poco alguna manera de, pues algún máster relacionado pues eso, con derechos humanos y bueno, pues así me vine al Líbano también porque no conocía mucho del Líbano antes, me refiero, había leído, pero no tenía redes, no tenía el idioma y me pareció que de repente llegar aquí y ponerme a trabajar de repente, ¿no? Un poco paracaidista, pues no es tampoco mi estilo. Quería tener un poco de tiempo para absorber, que además el Líbano es un país muy complejo. Tú, Fernando y Yolanda, lo sabéis de sobra, es un país con muchísimas ramificaciones, con muchísimas sensibilidades, identidades. No es lo mismo la política exterior que lo que ocurre aquí dentro. Y entonces, bueno, pues me vine un poco para hacer ese máster que al final pues tuve que compaginar
con la guerra. Y, y bueno, hice un poco honor al título del libro, ¿no? De Mujer en Guerra, porque al final pues me convertí en una periodista también Ujú, cubriendo un conflicto. De hecho, también el subtítulo del libro de Maruja es Más másters da la vida, ¿no? ujú, Como no hace falta muchas veces que hagas un máster, que convivir ya te vale, ¿no? ujú. Entonces, sí que pues ya cuando empezó la guerra en octubre, aquí el 8 de octubre, y bueno, pues incluso me planteé dejar el máster que estaba haciendo porque no me daba tiempo a hacerlo todo. Y recuerdo que mi madre me dijo, es que Marta, tu máster es esta guerra, ¿no? Ujú. Entonces también digo, mira, he vuelto otra vez, ¿no? La historia circular al subtítulo del libro por el que vine aquí, porque efectivamente pues al final se convirtió en mi máster y en mi vida. Sí, seguramente difícilmente podías saber lo que te ibas a encontrar, todo lo que iba a suceder en este momento de la historia en el Líbano, aunque como tú bien decías, pues episodios no similares, pero episodios de conflicto se han vivido bastantes en los últimos años y como también decías, pues es un país complejo, ¿no? Por desgracia, y se ve mucho esto, se escucha, se palpa mucho esto en los medios de comunicación actualmente. eh, por desgracia, desconocemos en general como sociedad y especialmente en Europa, bueno, en otros países del mundo seguramente también, pero en Europa igualmente desconocemos mucho del Líbano. Cuéntanos un poco por qué. ¿Por qué es? Sé que es una pregunta muy compleja, pero bueno, no es un examen, ¿no? Sino háblanos de tu experiencia, de lo que has vivido. ¿Por qué es un país tan complejo? ¿Por qué es tan difícil que Líbano tenga una situación larga, una situación estable de tranquilidad? Pues esa es la pregunta del millón, que ni siquiera aquí los políticos o en la calle se ponen de acuerdo. Em, Tiene una historia muy compleja, tiene una historia que como pues la mayoría de países, tanto bueno, todo el antiguo Imperio Otomano, ¿no? Pero también en África fue un país hecho pues con escuadra y cartabón y con cálculos hechos en oficinas europeas entre Francia y Reino Unido, con el apoyo también en ese momento de Rusia. Entonces, al final, pues también fue un trazado de fronteras pues bastante artificial. El Líbano como tal Ujú, no, no existía. Existía lo que llaman aquí como Monte Líbano, que es un poco los alrededores de Beirut, también incluyendo Beirut, y después pues diferentes. Por ejemplo, el sur del Líbano antes era el Monte Amila, de la tribu de los Amilas, que se convirtieron al chiismo, etcétera, ¿no? Entonces, al final también es una amalgama es un mosaico al final de diferentes identidades, de diferentes confesiones religiosas. En el Líbano, si no me equivoco, hay hasta 18 confesiones religiosas reconocidas a nivel de Estado. Y entonces cuando se marchan ya los franceses, después del mandato francés, pues dejan una constitución en la que quizá os suene pues, que bueno, el presidente es cristiano maronita, el primer ministro es suní, el portavoz del parlamento es chií, ¿no? Entonces es una estructura con la que se pretende que ninguna minoría aplaste a las otras, por así decirlo, y que no llegue un momento en el que una minoría domina sobre las demás, pero al final también lo que ha ido creando una guerra civil de 15 años durísima de por medio, pues es un sistema muy encallado con unos políticos muy corruptos. La mayoría de los políticos que están ahora actualmente, que siguen en poder, vienen de la época de la guerra civil y entonces, pues eso es un poco a nivel interno, ¿no? La guerra civil podemos hablar más, porque yo de hecho, antes te comentaba, Fernando, yo vivo justo en el barrio en el que empezó, porque tienes toda esa, ¿no? Todas esas sensibilidades que gobernar dentro, pero además también Líbano es pues una puerta más al Mediterráneo, ¿no?
Entonces, también pues, bueno, recibió ya en el 48 muchos refugiados palestinos. Líbano siempre ha tratado de mantener cierta neutralidad. De hecho, lo llamaban en su momento, ¿no? En los 60, la pequeña Suiza. Líbano ha tratado a nivel de gobierno mantener cierta neutralidad ante las guerras y ante los conflictos y ante las disputas que ocurrían en la región, pero bueno, pues al final también en el sur pues empezó también a recibir más llegada de palestinos y también de las facciones palestinas. Entonces eso también avivó el conflicto con Israel. Por la zona, por el resto del país, también durante la guerra civil, pues hubo una invitación a los sirios que terminaron quedándose el régimen de, bueno, entonces es una amalgama y es un mosaico tanto a nivel interno de identidades y de confesiones religiosas como incluso a nivel externo. Es un país que está constantemente tensionado por lo que ocurre a su alrededor y como tiene esta situación política interna, como tiene que de alguna manera hacer que convivan o poner de acuerdo a tantas confesiones religiosas y a tantos intereses distintos, pues es muy complicado al final también. Entonces, unos y otros tiran hacia alianzas externas de un tipo. No sé si lo Sí, he sí, no. contado muy bien, pero porque es que podemos entrar en mil detalles, pero al final yo creo que es una suma de lo de dentro y de la situación inestable al final también Ujú. que rige fuera de las fronteras libanesas. Quería aprovechar un poco, bueno, pues tu conocimiento en el tema para pintar un poquito el cuadro, ¿no? De cómo están las cosas allí. Que supongo que además esa amalgama, ese mosaico del que hablabas a nivel nacional, tiene su propia mini reproducción dentro de la capital, dentro de Beirut, ¿no? Es decir, también hay Sí, una división dentro de la ciudad y sí. y una separación por zonas. Porque la experiencia que tengo yo, ¿no? Es de que en la televisión, en mi brevísimo paso por Beirut, es que existen como varias partes, ¿no? Una Beirut que es la que incluso en este momento se muestra en la televisión y que claramente está concentrada en la zona de conflicto, y luego otra Beirut que parece que continúa respirando y viviendo en un Sí, clima, no sé si atreverme a decir más tranquila. festivo, pero Sí, bueno. sí. Mira, comentabas lo de conocimiento. Yo creo que cuanto más sabes del Líbano, menos te lo explicas, porque ya te digo, es un país que cuanto más piensas o cuanto más lees, cuanto más preguntas, cuanto más crees que tienes una idea fiel de la realidad, te encuentras con una experiencia totalmente distinta, con una opinión que no, bueno, pues totalmente fuera de lo que tú te podías esperar, ¿no? Beirut también está dividida en varias partes. De hecho, bueno, también otras ciudades. Ahora, por ejemplo, que hablábamos de todos los bombardeos en Tiro, esta última semana pues hablábamos de cómo también estaba amenazado el barrio cristiano, etcétera, ¿no? Entonces, esta división de Beirut también es producto, o por lo menos es el momento en el que se acentúa muchísimo más durante la guerra civil, la famosa línea verde, ¿no? En la que los francotiradores del este y el oeste de Beirut eh, disputaban esa línea verde que bueno, sigue existiendo, ¿no? Entonces sí que está, pues, por ejemplo, el barrio de Hamra, que es un barrio históricamente de mayoría musulmana. Ya es verdad que cada vez, y además también en estas últimas guerras está habiendo más mixtura y más desplazamiento, ¿no? Pero bueno, pues el barrio de Hamra históricamente es el barrio musulmán, donde estaban las embajadas, era un poco como la zona o el foco diplomático. Luego hay diferentes barrios cristianos, pero sobre todo está el de Asrafille, que es en el que sobre todo vive la comunidad internacional, ¿no? Porque se entiende que por esas
alianzas durante la guerra civil de los representantes cristianos en ese momento, pues tienen una relación, o bueno, por lo menos de no agresión con Israel. Y luego está de lo que hablamos casi siempre en los medios, que es la zona del Daje, que son barrios de mayoría chiita. Y que son donde tiene también presencia y oficinas Hezbollah, y son los que son pues constantemente atacados. De hecho, Dahie significa periferia en árabe. Entonces, también de las ocupaciones y de las guerras en el sur, mucha gente chiita, sobre todo del sur, migró hacia esa periferia. eh, y por eso es que ahora pues son de mayoría chiita, ¿no? Entonces también la mayoría de la gente en Daje tiene orígenes en el sur, y esa es la zona que ahora está siendo constantemente bombardeada, y que Israel llegó a decir que no quería convertirlo como en Han Yunis en Ujú. Gaza. Y supongo que también en alguna ocasión he podido leer en estas últimas semanas que esa, esa presión esa expulsión que Israel está sometiendo a la gente del sur hacia el norte y hacia Beirut, sumada, o sea, está creando una mayor tensión entre los propios libaneses, también provocado porque creo que en alguna ocasión se dan amenazas, no pueden directamente atacar a los cristianos y a las zonas cristianas, pero sí que existe algún tipo de presión y algún tipo de amenaza para que no reciban a la gente del sur, aumentando por lo tanto el clima interno, ¿no? De enfrentamiento. ¿Eso lo ves? ¿Lo has vivido en las últimas semanas, meses? Sí, sí, de hecho, o sea, es una estrategia explícita de Israel. Lo vimos en la última guerra, sobre todo. Ahora entramos con eso también, ¿no? De cómo atacaba a personas desplazadas en barrios mixtos o barrios cristianos, cómo atacaba edificios en los que sabía que había personas desplazadas para avivar esas tensiones internas. El tema de, esto también es una opinión personal Ujú. mía, o de Sí, lo que claro. yo veo. Porque sí que de vez en cuando veo cómo los medios pues, vuelven a sacar el tema, ¿no? De una posible guerra civil, de posibles enfrentamientos dentro del Líbano. La verdad es que yo trato de ser bastante cauta con ese tema, porque lo que me encuentro en la calle sí que de vez en cuando llegan a los medios pues, amenazas o expulsiones. O peleas un poco más internas, ¿no? Pues dentro de un bloque. Pero la verdad es que por lo general, en la última guerra, ¿no? En la de 2024, vimos cómo sí que había un sentimiento de solidaridad, y cómo sí que pues, barrios cristianos, barrios mixtos, no solamente en Beirut, también más hacia el norte, en Juni, en Biblos, cómo pues, subieron mucho los precios de los alquileres, eso sí, pero bueno, sí que hubo pues un recibimiento y un acogimiento por parte de esa otra parte de la población libanesa que no estaba sufriendo directamente la guerra. En el sur ahora mismo se está dando un caso que tiene mucho que ver con esto que cuentas, porque la mayoría de los pueblos del sur son de mayoría chií, que es la base del apoyo a Hezbollah y de sus combatientes y de las personas que engrosan tanto el partido político como la rama militar, ¿no? Entonces, los pueblos de mayoría chií, pues Bin Jebel, por ejemplo, es Rifa, todos los pueblos fronterizos, Kafirkila, Odeise, están completamente arrasados. Ya se ha establecido en el sur del Líbano lo que Israel ha llamado línea amarilla, al igual que en Gaza, que es esa línea, es esa frontera imaginaria, ¿no? Que marca un poco, que marca los límites de la ocupación actual de Israel en el sur del Líbano, que más o menos algunas partes son 5 kilómetros, la mayoría son como unos 8 o 10 kilómetros, ¿no? Una franja como de unos 8 o 10 kilómetros entre la frontera y hacia el interior del país, y después corren paralelo a la frontera desde el Mediterráneo hasta Siria. Y dentro de esa franja
dentro de esa línea amarilla, dentro de esa línea de ocupación, hay pues varios pueblos cristianos o de mayoría cristiana que de momento lo que sabemos es que siguen viviendo ahí. Han recibido ataques, han recibido también expulsiones. Yo hace poco hablaba con un chico que tiene a su familia allí y me decía, pues eso, que había habido tanto muertos como incluso pues, el ejército israelí llamando a la puerta y diciendo a los vecinos que se marchasen. Pero sí que es verdad que se está respetando o están respetando más a estos pueblos cristianos. También al principio de la guerra parece ser que hubo llamadas de Israel a alcaldes de estos pueblos para decirles que no acogiesen a desplazados de los pueblos chiitas. Entonces también los propios libaneses cristianos eh, tenían esa disyuntiva, ¿no? Como nosotros queremos acogerles porque son libaneses como nosotros, pero sabemos que si les acogemos, nosotros igual también tenemos que desplazarnos, Ujú, ¿no? Es esa disyuntiva de un poco, pues, o desplazo a tu vecino o desplazo a tu vecino contigo, ¿no? Entonces, ujú. es una decisión pues muy, muy complicada y eso pues provoca muchas tensiones sociales. Decía por aquí en el chat, así aprovecho un poco para explicar a los que nunca han participado en el ciclo del Instituto Cervantes de Amán cómo es el funcionamiento de nuestra charla. Decía por aquí Yolanda Soler, nuestra directora en Amán, que en Sí. referencia a tus palabras, que ya el corresponsal, histórico corresponsal de La Vanguardia, Tomás Alcoberro, decía o escribía que quien cree entender Beirut es porque se lo han explicado mal, un poco para, bueno, para hacer referencia a las palabras de Marta. Y eso es un comentario que nos ha escrito Yolanda ahí en el chat. Os invito a todos los que estáis aquí a hacer vuestras preguntas. Si nunca habéis participado, pues que sepáis que los encargados de hacer la entrevista, en este caso a Marta Maroto, sois vosotros. Con lo cual tenéis el micrófono abierto, podéis pedir el turno de palabra cuando lo deseéis. Si no os apetece hablar directamente, también el chat está abierto para hacer cualquier tipo de pregunta. Por la experiencia de estos años, os invito a hacerlo lo antes posible porque suelen llegar cuando quedan 15 minutos de entrevista y ahí se nos amontonan y no se alarga. No me permiten alargarlo. Yo voy a abrir la veda de preguntas Animaos, porfas. con una, no sé si me va a matar, aunque se ha quitado el micrófono y esto no estaba preparado, yo ya lo iba a hacer. Me hace especial ilusión cuando se juntan antiguos invitados en una entrevista y hacen y charlan un poco entre ellos. Bueno, pues aquí no es que tengamos a una antigua invitada, aquí es que tenemos a una participante en la primera edición del ciclo virtual de encuentros viajeros cuando todavía se organizaba en Lisboa. Muy buenas tardes, días o noches, porque no lo sé dónde estás. Manena Munar, ¿cómo estás? Hola Fernando, me hace mucha ilusión verte otra vez y bueno, siempre quiero unirme, pero es difícil. Pues estoy en Polonia. Ah, bueno, entonces buenas tardes, noches ya. Sí, y nada, estoy escuchando muy atenta porque me encanta todo lo que está contando Marta y bueno, y que me parece muy valiente, además, me parece muy valiente primero porque está en un sitio conflictivo y luego porque yo, que soy freelance también, pues es muy difícil esta vida y en viajes es difícil. Pues me imagino que en noticias de actualidad debe ser muchísimo también. Sí, pues fíjate que de hecho em, ya también es un poco, ¿no? de cómo funcionan las agendas mediáticas y el periodismo. Pero es verdad que también un poco lo que contaba, ¿no? Que ya había estado en diferentes lugares y también pues buscando historias muy pico pala, historias más invisibilizadas. Y un poco al llegar al Líbano y al comenzar aquí la guerra bueno, pues pillarme un poco aquí, porque yo no tenía pensado ser corresponsal de guerra. Yo siempre me había movido un poco en torno a los conflictos, los desplazamientos, las personas refugiadas.
Pero aquí de repente es cuando veo que, bueno, pues mi interés personal pues también coincide con el interés de los medios, porque pues hay momentos, y también como freelance, ¿no? Que tienes como varios clientes y tienes que organizarte tu propio día. Entonces, de repente, pues me he encontrado con un volumen de trabajo como periodista que en otras coberturas era imposible, y aquí pues combinando pues eso, tele, radio, escribir cuando tengo un hueco. Y también, bueno, para mí ha sido interesante ver también un poco cómo funcionan más los medios en estas dinámicas, ¿no? De la noticia de última hora, de cómo se cuentan también las cosas, ¿no? Cómo se reproducen o no los estereotipos de Oriente Medio, del sur global, Tiene que etcétera. ser apasionante. Así que, Sí, porque además me imagino que una cosa enlaza a otra. Y ya te hago otra pregunta y dejo a los demás. ¿Qué estereotipo te has encontrado más a menudo? aquí en el Líbano, yo creo que una de las... eh, yo creo que uno de los ejercicios que estamos haciendo todos los compañeros es, bueno, pues muchas veces se simplifica y de alguna manera se da a entender, por ejemplo, que todo Dahie, ¿no? La parte del sur de Beirut, parece que todo Dahie es un objetivo militar, ¿no? Parece que todo Dahie es Hezbollah, como que todo el sur, claro, ¿no? Como son chiíes, pues son Hezbollah, entonces es legítimo atacarlos. Yo creo que muchas veces, también porque hay poco tiempo, porque bueno, pues el Líbano no es la prioridad de las noticias, pero yo creo que un poco el ejercicio que estamos haciendo en esta última guerra, no solamente yo, sino pues la mayoría de compañeros con los que me relaciono, pues un poco el decir, bueno, Dahie es una zona en la que Hezbollah tiene presencia, en la que Hezbollah tiene apoyos, pero Dahie Ujú. es una de las zonas más densamente pobladas del Líbano. Son barrios que prácticamente abarcan la mitad de la ciudad y que cuentan antes de la guerra con una población, pues depende de estimaciones, pero en torno al medio millón de personas, ¿no? Entonces yo creo que un poco el estereotipo o un poco la simplificación con la que yo creo que tratamos pues de explicar y de dar a entender, pues por ejemplo, ayer domingo hubo un ataque de Israel contra el sur de Beirut, contra Dahie, y asesinaron a un comandante de Hezbollah, pero también a su mujer y a la hermana de su mujer. Uf, El ejército más poderoso del mundo, con una de las tecnologías más avanzadas del mundo, apoyado por el ejército, por Estados Unidos, ¿no? Tiene capacidad y tiene la obligación de evitar víctimas civiles. Otro de los estereotipos también un poco con esto es pues eso, que muchas veces muchos ataques y la información que llega a las redacciones en Madrid, esto también es un poco ya mi experiencia y mi opinión, pero lo que veo es que la información que llega es el comunicado del ejército israelí. Entonces, muchas ya. veces lo que se reproduce es que ha habido a lo mejor, pues ahora mismo que estamos con el alto al fuego, estábamos también acordándonos de que cuando se anunció el primer alto al fuego, el 8 de abril, hubo cerca de 350 muertos en ataques, en su mayoría en apenas 10 minutos en todo el país. Y Ya. fueron contra zonas muy densamente pobladas, fueron contra zonas civiles y además a hora punta. Entonces, claro, muchas veces la información que se cuenta es que Y son eso no objetivos se supo. militares, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que de alguna manera sí que llegase, porque hicimos mucho hincapié, pues simplemente yo creo que muchas veces dando los nombres y Ya. diciendo quiénes son los muertos, ¿no? Eh, yo creo que poco a poco quizás se va un poco cambiando esa idea de que, bueno, pues como, bueno, ¿no? Como de que todo vale, ¿no? Como son objetivos militares, ya está. Muchas veces yo veo que alguna información pues se reduce a eso, y ahí también reside la importancia de periodistas como nosotras, ¿verdad? De que estamos en terreno y que estamos viendo lo que está pasando.
Claro, es que tendrás que vivir allí cantidad de cosas y contradicciones y momentos porque no tiene nada que ver en todos los sentidos el estar fuera que el estar dentro, claro. Bueno, muchas gracias, Marta. Un No, además placer. también fue un momento gracias, gracias a ti. Y mucho ánimo en Polonia. Ujú. Gracias. Manena Munar, que como decía, si os queréis dar una vuelta por las entrevistas antiguas que tenemos colgadas en YouTube, estuvo en la primera edición, me acuerdo que era septiembre y yo diría que era 2021 o 20. Estábamos Nada en... más terminar la pandemia, Sí, de claro. hecho, de hecho nació, esto nació virtual por ese motivo, porque estábamos en la pandemia y a partir de ahí No sé dijimos, bueno. si andábamos con mascarillas todavía. Sí, solo nos la quitábamos para esto. En fin, autora de libros como Y soplará la Miján, Todos los caminos llevan a Filipinas. Os recomiendo que os Y deis Sol un... de invierno de Polonia. Efectivamente, No lo tenía preparado hoy, he tirado de Pues memoria. ahora estoy escribiendo sobre el libro, los reportajes, fíjate. Ujú. Bueno, pues ahí os dejo Bueno, el me nombre por alegro mucho de verte, Fernando. Nada, nada, y cuando quieras ya sabes que aquí eres más que bienvenida. Esta es tu casa, Muchas tu casa gracias. virtual. Eh, Suele pasar, yo sabía que en Manena con Manena podía contar, pero normalmente las preguntas me llegan por el chat. Y ya tengo alguna, Marta. Hace un ratito, hace un par de minutos, en relación bueno, a esto que estabas comentando sobre Hezbollah y demás, Pablo intervenía por el chat preguntando si has vivido algún ataque de cerca o visto algo delante. O sea, si has vivido algún ataque cerca de ti. Bueno, sobre todo durante estas durante las primeras semanas de guerra, no cuando, bueno, cuando se reactivó la guerra, porque realmente en el sur nunca llegó a haber un alto al fuego. Pero ahora en estas primeras semanas de marzo, bueno, pues teníamos ataques prácticamente, bueno, todos los días, casi todas las noches. Y claro, no me ha pasado nunca, por suerte, de que me haya pasado algo cerca, pero bueno, pues lo sientes, ¿Dónde va? pues las ventanas tiemblan, la Fuera, casa arriba. tiembla y, y lo escuchas pues, pues muy cerca. Ujú, No por ser periodista, sino toda la población de Beirut. Y sí que, por ejemplo, em, recuerdo una de porque al principio la guerra estaba muy concentrada en el sur, pero también en Beirut, entonces teníamos mucha cobertura que hacer desde aquí sin exponerte tanto, ¿no? como yendo al sur, porque como ya digo, dentro de eso los ataques están bastante acotados a lo que es Daji. De hecho, también cuando los medios decimos ¿no? ataques indiscriminados o ataques aleatorios, ¿no? como en otras partes, nos referimos pues eso, a que ya los ataques no son solamente en la zona en la que se espera o en la zona que está evacuada, sino que son en zonas en las que en principio no tendría por qué atacar. Y luego sí que recuerdo un día especialmente duro en el sur del Líbano. em, que bueno, pues fuimos a Sidón, a un pueblo en Sidón, que está como pues a una hora más o menos de Beirut hacia el sur, y estuvimos cubriendo, pues de hecho, los funerales de unos niños, uno de ellos un bebé de 3 meses, y cuando salimos del funeral nos contaron que 5 paramédicos habían sido asesinados también en un ataque estaban ayudando a una pareja estaban ayudando en un funeral, en un cementerio y fueron directamente atacados. ujú, Entonces, eso era un poquito bastante más al sur, en la zona de Navatille, más sureste. Y cuando llegamos allí, estábamos con los paramédicos, que además, bueno, pues llegaban ensangrentados porque acababan de acudir a auxiliar a sus propios compañeros, ¿no? Es un crimen de guerra atacar a personal sanitario y de emergencia.
y estábamos en Navatille, en ese momento ya estaba prácticamente vaciada Navatille, que es una de las ciudades principales también del sur, es considerada como Ujú, la capital del sur, ahora está muy, muy destruida. Y bueno, pues en ese momento ya sí que había avanzado bastante la invasión israelí. Estaban tratando de rodear la ciudad de Xi'an, que es también una ciudad muy importante y también muy icónica para los movimientos de resistencia de, de ocupaciones anteriores. Y sí que pues fue el momento en el que sí que bueno, en el que fui quizá más consciente de lo que significaba una invasión, de lo que significaba pues una ocupación, unos combates, ¿no? Porque escuchábamos, no solamente teníamos el dron de vigilancia israelí, que eso también aquí en Beirut es constante, ahora por la noche se apaga un poco, pero por el día es un zumbido muy, muy fuerte. Y luego lo que escuchábamos desde ahí no lo veíamos directamente, pero lo escuchábamos por esos combates, bombardeos cada minuto. Se escuchaba el pum, pum, pum. Estaba al otro lado de la colina, pero yo creo que ahí también fue un poco cuando dijimos, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, las entrevistas que tenemos que hacer, se graba lo que hay que grabar y nos vamos. De hecho, ese día... Cuando volvíamos a Beirut, yo estaba con mi compañero Marcos, que también hace televisión como yo, y justo cuando volvíamos de Navatille, muchísima destrucción en la carretera y nos llegó la noticia de que 3 periodistas habían sido asesinados. Entonces yo creo que ahí es un poco cuando incluso más impresión te da, ¿no? Cuando matan a nuestros compañeros y además pues ujú, con ataques repetidos mm. sí. Em, por aquí, muchas gracias por esa pregunta, Pablo. Y más cositas. Alberto Benjamín deja escrito esto. Buenas tardes, me impresiona cómo Marta consigue contar la actualidad del país a través de historias muy humanas. Me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Hay alguna persona o ha tenido algún encuentro que haya cambiado su manera de entender la situación del Líbano durante estos años? ¿O en particular la resistencia o la esperanza de los libaneses? Uf, de hecho, Alberto, no sé si está escuchando, pero es muy buen amigo y trabaja en el Instituto Cervantes aquí en Beirut. Vale, ahora Está entiendo. Lo en había dejado para y es... después, para cerrarlo, pero decía, Alberto debe de conocer a Yolanda porque terminaba saludando a Yolanda del Instituto, la directora del Instituto Cervantes de Amán, Ah, anteriormente sí, mira, ahí lo veo. Así que ahora entiendo la conexión. Lo había dejado para después. Pues un saludo al compi de Beirut. Sí, sí. Pues me pones en un aprieto, amigo, porque no te sabría decir ahora mismo una persona en concreto. Hola. Sí que podría pensar en un montón de entrevistas que he hecho, pero ahora mismo una persona como tal, ¿no? Yo creo que... ¿Qué es eso, no? Como cuando estás aquí, pues lees mucho, tratas de leer pues, sobre las ocupaciones anteriores, sobre las guerras anteriores, porque además cuando tú hablas de la guerra aquí en Líbano, una de las cosas que a mí más me sorprendió al principio es que todo el mundo se refiere a guerras anteriores. De hecho, hay una parte de la población, sobre todo pues, la población que vive en barrios cristianos, que no está tan afectado por estos ciclos de violencia como el sur. A mí me sorprendió que hay muchos que dicen como, bueno, no es como la guerra, ¿no? En referencia a la guerra civil. Ya. Yo creo que me he ido formando una impresión o he ido aprendiendo yo creo que es un proceso muy, muy acumulativo, ¿no? De entrevistar pues a la dueña de mi cafetería favorita que está aquí al lado y que ella es cristiana y opina tal cosa de los cristianos y opina tal cosa de los chiitas y me cuenta su experiencia, etcétera, etcétera. Yo sobre todo al final, como periodista, pues trabajo más el sur. Ujú. Entonces sí que he hecho muchas entrevistas, pues tanto en campos de refugiados como en diferentes pueblos fronterizos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es más, pues eso, ¿no? Que vas poco a poco construyendo. Te contaría de un montón de gente que me ha impactado, pero ahora mismo una persona en concreto.
A mí una de las cosas que más me llama la atención, sobre todo de la gente del sur, y que yo creo que tiene también una manera de entender la tierra, de entender la pertenencia y de entender la identidad de una manera muy similar a lo que vemos de Palestina, pero la gente del sur tiene esa resistencia y tiene esa manera, bueno, de ver la vida, esa identidad al final forjada por ciclos de guerra que son constantes, ¿no? De desplazamiento, de desposesión, Ujú, de de lo que significa una casa para ellos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y me parece gente pues muy inteligente, muy valiente y, y de la que hay mucho que aprender. De todos los ujú. libaneses en general. Es gente admirable. Pues muchas gracias al compañero del Instituto Cervantes de Beirut. Y más cositas por aquí. Enrique Montero. Además de darte las gracias bueno, de agradecernos por estar aquí en la charla y especialmente a ti, Marta, por tu trabajo, dice que le gustaría saber cómo es la vida en Beirut y centrándose, le gustaría saber sobre todo cómo es la convivencia con los refugiados que han podido llegar, esto de han podido llegar. La combino con algún comentario que he leído posteriormente, ¿no? De Jimena, por ejemplo, que decía que no entran refugiados palestinos al Líbano ya, pues la frontera norte No. de Palestina, bueno, si quieres hacer alguna matización, yo voy leyendo lo que hay aquí, pues la frontera norte de Palestina está Sí. controlada. Pero bueno, ese era el comentario de Jimena. Decía Enrique. ¿Cómo es la convivencia con los refugiados que han podido llegar al Líbano después del último genocidio en Palestina? Porque entiendo que muchos son suníes y esto habrá generado conflictos internos o incluso diarios. ¿Cómo es ese día a día, Marta? Mm, Esto que comenta Jimena y de la pregunta de Enrique, claro, Gaza, bueno, y también Cisjordania, pero al final, ¿no? Lo que decía incluso Naciones Unidas, de que es una cárcel al aire libre porque no tienen todos los pasos están controlados por Israel y es muy complicado, incluso las evacuaciones médicas. Aquí, los pocos gazatíes que yo he conocido aquí en Beirut ha sido por evacuaciones médicas, que sobre todo son niños, o algunas compañeras, por ejemplo, de mi máster, pero con una burocracia y con un papeleo muy grande. No tienen movilidad, o sea, tienen muy restringidos sus movimientos. Cuando en el Líbano hablamos de refugiados palestinos, sobre todo hablamos de refugiados que se exiliaron pues, desde la creación de la autoproclamación del Estado de Israel. En esa Nakba hubo muchos refugiados que llegaron al Líbano. Y bueno, luego también hay muchos palestinos pues, que a lo mejor vienen de Siria, que vienen de Jordania. Luego también en el 67, en la Nakba, también hubo otra ronda fuerte de desplazamiento. Pero por lo general, como dice Jimena, la frontera norte no es una frontera muy militarizada. De hecho, no es una frontera como tal, es una línea divisoria, no hay un acuerdo tampoco incluso en qué territorio es de quién, ¿no? Entonces, eso, cuando hablamos de refugiados palestinos son en muchos casos pues generaciones, tres, cuatro generaciones de los palestinos que llegaron aquí al Líbano. Y lo que ocurre con el tema de la convivencia que pregunta Enrique es que la mayoría de refugiados palestinos viven en los campamentos de palestinos, que no son campamentos como nos podemos imaginar de tiendas de campaña. Son campamentos que en la mayoría de los casos pues, empezaron en los años 50 a ser construidos, también cuando se fundó la UNRWA, y son ciudades a las afueras casi siempre pues, de las principales urbes aquí en el Líbano. Sabra, Shatila, están como a las afueras también muy cerca de Daje, de hecho, y son pues eso como ciudades, son como guetos al final, porque también hay controles en las entradas y en las salidas, y son también como guetos porque al final
Es que suena muy feo llamarlo guetos, pero un poco para que Mm. nos hagamos un poco esa idea, ¿no? Son ciudades con unas condiciones de vida muy precarias porque apenas hay agua corriente, apenas hay electricidad, hay una política, de hecho, de apartheid por parte del gobierno libanés contra la población refugiada palestina. No tienen, son ciudadanos de segunda, no tienen pasaporte, tienen un documento de viaje, no pueden ejercer muchas profesiones muy importantes como por ejemplo la abogacía o la medicina. Entonces, durante todas estas décadas ha habido una política, ¿no? Pues de dejarlos ahí y al final pues es una población que ha ido creciendo. eh, Incluso hay también incluso restricciones de entrada de materiales de construcción. Y luego también, y ya para terminar, los campamentos también están gobernados por las propias facciones palestinas. Esto es un pacto al que se llegó en el 69 con Nasser, también un poco relacionado con la autonomía de las facciones palestinas en el sur del Líbano. Entonces, bueno, la convivencia al final está muy segregada, lo mismo que hablábamos de barrio cristiano, barrio chií, pues están los campamentos de refugiados palestinos, que además ahora, durante la última década, un poco más, han recibido también muchos refugiados sirios, ¿no? Entonces también hay una competición en estos campamentos por unos recursos muy escasos y ya muy precarios. Y luego depende bastante, porque también por temas históricos hay bastante, yo creo que se puede hablar de racismo de una parte de la población libanesa y luego pues simplemente en muchos casos, bueno, pues son rencillas históricas de convivencia de hace muchos años, de estereotipos y luego también, pues al final un poco lo que ocurre, ¿no? Al final Líbano es un país muy disfuncional, es un país que no tiene un Estado que ofrezca servicios mínimos, entonces al final muchas veces es la lucha del de abajo con el de más abajo, ¿no? Ujú. Por esos recursos. Entonces, bueno, yo creo que más que un componente religioso es un componente histórico y es un componente pues de fallo del Estado en el Líbano, que se puedan generar tensiones. Ujú. Muchas gracias a Enrique Montero por su pregunta, Jimena por su comentario, a quien llegaba ahora hace un ratito y me escribía por aquí en privado que se veía un poquito mal la imagen. Bueno, comentar y pedir un poquito de paciencia porque el que haya estado en esa zona del mundo sabe y conoce que las comunicaciones no siempre son fáciles. Va a ser un milagro si conseguimos En hacer Beirut 90 minutos es un fallo. sin cortes, ¿eh? Cuando estábamos los 10 minutos anteriores se nos cortó dos veces, así que disfrutad del audio, Ahí va. que es limpio y perfecto, es cristalino, con lo cual la imagen no nos viene tan El audio bien. está bien, ¿no? Por lo Es, menos. Nos podemos es escuchar. una entrevista radiofónica a la más altísima calidad. Así que tranquila con eso, Marta. Nada, solo un poco para explicar a quien no se pueda imaginar y en España y en el, no sé si decir mal llamado, en el llamado primer mundo nos quejamos si se nos va la luz 5 minutos un día. En otras partes del mundo es muy habitual y esta comunicación que tenemos con Marta Maroto desde Beirut sin cortes de audio es un lujo. Decir que Carla Wolf, De hecho, perdóname, pero sí que es raro que a las en punto muchas veces se nos va y viene la luz. Es raro que no sé, que no me haya dado el apagón. sí, sí, yo estoy muy satisfecho, ¿eh? Yo con la experiencia que tengo, recuerdo una época que viví eh, enviado por el Instituto Cervantes de Amán, viví en Bagdad y cuando se iba la luz, los libaneses decían, esto no es nada, tú no sabes lo que es que se vaya la luz, esto no es nada. En fin, Carla, no sé si es Wolf o Wolf. Buenas tardes, Marta. Quería preguntarte, aquí vamos ya por una vertiente más periodística de la entrevista, muy interesante también. Quería preguntarte si has sentido, como periodista, presión de algún tipo para informar en el Líbano. ¿Tienes total libertad para informar sobre lo que quieras y cómo quieras siendo periodista freelance? Esto no, te lo pregunta Carla, Marta.
Pues agradezco mucho la pregunta, Carla. Em, yo en ningún momento me he restringido. Al final también yo cuento lo que veo y yo cuento lo que me cuentan aquí las personas. Esa es mi labor. Em, la verdad es que, bueno, yo creo que también España ahora mismo bueno, está siendo un poco un ejemplo de libertad de expresión y de solidaridad también con lo que está ocurriendo aquí. No sé si me escucháis. Sí, sí, ¿Muy perfectamente. cortado? Sí, sí, no Ah, sé, vale. el audio llega Eh, bien. Perdona. Entonces, es una pregunta que me hacen bastante. Yo nunca, obviamente piensas mucho lo que dices, porque además también, pues eso, radio, tele, ¿no? Estamos constantemente contando, pero yo nunca me he mordido la lengua o he maquillado, o he maquillado mis palabras para tratar de encajar en lo que yo creo que puede ser la línea editorial de un medio. Eh, Tampoco ahora mismo tengo constancia, nunca me han dicho nada desde Madrid o desde otras capitales de medios con los que trabajo. No sé si a lo mejor algunos en algún momento me han dejado de llamar por cómo digo las cosas, pero es que al final es también, bueno, hay que ir a terreno y ver las cosas y luego simplemente contarlas. No hace falta, no hace falta, pues, y bueno, y luego mucho contexto, pero lo que está pasando y lo que se ve es lo que cuento Ujú. o trato. Porque, porque para los que no te siguen tan a diario, no te conocían hoy, cuéntanos un poco dónde te podemos ver a diario, dónde podemos seguir tu trabajo. Pues mi medio principal es La Sexta, la televisión, y Onda Cero con radio. Em, y bueno, a veces también colaboro con algunas televisiones en América Latina, que es lo que tiene ser freelance, que cuando hay estas temporadas de, bueno, pues al final de, de tantas noticias, ¿no? Pues tienes que a veces incluso no dormir o dormir a trozos, combinando horarios. También ahora estoy trabajando mucho con una radio de Colombia que se llama Radio Caracol, Ujú. que es la más grande de Colombia. Y luego yo escribo también. Mis últimas crónicas están en la revista 5W, que además es un proyecto también de periodistas freelance bueno, que yo admiro mucho y que bueno, pues apuesta mucho por buenas condiciones laborales, por un periodismo pues, ¿no? De más largo aliento y de mucho contexto. Y yo recomiendo mucho la revista de 5W. También de vez en cuando publico cosas de más análisis en El Orden Mundial, que es también un medio bastante joven y es un medio, bueno, con un talento y con unas mentes que para mí es un privilegio también que cuenten conmigo. Pues he dejado por ahí abajo un link para la revista 5W que comentaba Marta, por si queréis dejar el enlace guardado. Y conectado con estas cuestiones periodísticas, otra gran amiga y habitual del ciclo, Lorena, escribía lo siguiente hace unos minutos. Preguntaba esto. ¿En qué medida ocupan las redes sociales u otros soportes, en tu caso, u otros soportes, en qué medida en tu caso, perdona, ese espacio para contar las historias de una manera más libre frente a los límites, dinámicas, exigencias o demandas de las crónicas en los medios generalistas con los que se colabora? ¿Es realmente free el trabajo del freelancer hoy en día? Bueno, un poquito ha sido tocado este tema,
Pero bueno, también está ese otro aspecto que toca aquí Lorena y al que no hemos hecho referencia de las redes sociales, ¿no? Donde también publicas. No sé si por ahí también podemos conectar un poquito con la pregunta de Lorena, si todas estas herramientas modernas con las que seguramente consigues llegar a mucha gente son realmente, te permiten realmente ejercer libremente tu profesión, tu oficio. Pues mira, de hecho, agradezco también mucho esta pregunta porque es una reflexión que estoy teniendo bastante últimamente, porque ahora, bueno, pues como cuento un poco esto ya es un poco más, ¿no? De cómo funciona el periodismo y de cómo funcionan los ritmos mediáticos, pero bueno, pues desde que se empezó a llamar alto al fuego, a la limpieza étnica y a la guerra, como ha pasado en Gaza. En el Líbano también sale mucho menos en medios de comunicación. No sé si también vosotros lo notáis desde allí, ¿no? Pero hay como, hubo varias semanas, incluso varios meses, en los que sí que hubo una cobertura constante. Pero ya pues es muy espaciada, ¿no? Que también, yo creo que también es muy interesante analizar cómo eso influye en los diferentes estereotipos con los que después, cuando sí tenemos foco, tenemos que pelear, ¿no? Pero eso ya también es otro tema. Pero pues sí que yo no tenía mucho tiempo para trabajar en redes sociales, ¿no? Pero en el momento en el que ya en lugar de trabajar 26 horas al día, trabajaba solamente 20 o 12, pues sí que empecé también a tener más espacio para algunas historias que efectivamente los medios con los que, bueno, pues las televisiones y los medios más grandes en ese momento, pues no estaban entrando, ¿no? Pues a contar. Entonces sí que para mí ha sido un descubrimiento las redes sociales, ver cómo esas historias que a lo mejor yo quería cubrir o yo proponía a mis medios y en ese momento pues había otras prioridades o se le daba muy poquito espacio, pues yo después en las redes vi que podía contarlo como yo veía adecuado, como yo veía en terreno y como yo sentía que esta información podía ser transmitida, bueno, pues de la mejor manera posible, ¿no? Entonces sí que he visto en las redes sociales una continuación de ese trabajo pues de breaking news y de telediarios que además sí que me hace sentir más free, ¿no? Ujú. Lo que decía Lorena, ¿no? Me hace sentir, bueno, por redes sociales cuento a lo mejor cosas que no me da tiempo a contar por otras vías. Y luego también otra de las cosas, y ya con esto termino, de lo que he ido aprendiendo pues a un poco, pues eso, a cómo cubrir una guerra, ¿no? Y a cómo trabajar como freelance, es que al final también diferentes formatos dan espacio o dan lugar a diferentes tipos de información. La tele suele ser mucho más rápida. Un informativo, sabéis que al final pasan por cada país o por cada corresponsal 30 segundos, 25 segundos. Obviamente no da tiempo a contar o a meter contexto o a contar explicación, ¿no? Con la radio, pues hay muchas veces que sí que tengo más espacio o que si a lo mejor hago más crónicas de radio, a lo mejor se hacen también entrevistas, diferentes cosas, ¿no? Luego el texto también es otra extensión, es otro ritmo, es otra manera. La fotografía también es otra forma de informar. Entonces muchas veces por redes sociales hago un poco pues popurrí de todo esto y pues trato de contarlo quizá de la manera más completa posible que a lo mejor lo he podido contar pues en televisión. Ujú. Porque ahí en redes sociales, con Meta, es decir, para hablar claramente, por si alguien no entendiera, con Instagram o no sé si otras Facebook también, no has tenido nunca ningún tipo de problema por los contenidos o por el vocabulario utilizado en la descripción de los sucesos. Porque claro, hay a veces... eh, las palabras dicen mucho, ¿no? Son Sí. voluntariamente elegidas y aunque seguramente en esta plataforma donde nos encontramos todos estemos de acuerdo contigo, por ahí en un ambiente, en Sí, un hay contexto más mucha. mainstream puede tener problemas. No sé si con Meta, con Instagram has tenido problemas en ese sentido.
De hecho, hay mucha, bueno, hay muchos tanto periodistas como activistas que simplemente pues por decir genocidio Efectivamente, de eso. o por hablar de Palestina o del Líbano han sido restringidos, incluso se han cerrado cuentas, etcétera, etcétera. A mí de momento no me ha pasado, yo tampoco publico un contenido, o sea, yo al final lo que digo, yo voy a un sitio, normalmente las cosas que estoy publicando, yo voy a un sitio y cuento lo que pasa, que también se puede acceder en otros medios y se puede comprobar desde otras. Pero a mí de momento no me ha pasado y de hecho, al contrario, he visto con esperanza y con ilusión que pese a que ya no se esté contando tanto el Líbano en los medios de comunicación más masivos, en los medios de comunicación tradicionales, por redes sociales hay mucha gente a la que le interesa. Y hay mucha gente que tiene ganas de compartir y hay mucha gente que pregunta y de hecho, pues yo al principio no tenía mucho alcance en redes y ahora pues sí que veo que cada vez hay más porque la gente realmente sí que tiene interés en saber lo que está pasando en el Líbano. Ujú. Esta última cuestión que te planteaba, no te la quiero robar, Carla, era de Carla Wolf, pero no te cité el nombre porque voy con otra tuya, voy con otra de Carla Wolf, que preguntaba que si tienes relación con las ONG y si existe un intercambio de datos con vistas a la creación, a la elaboración de posibles futuros informes de derechos humanos en la zona. Qué buena pregunta. Yo también me he Eh, quedado medio así. Veo por tu reacción que no se me ha hecho raro solo a mí el concepto. Es sí. interesante, pero no sé si existe este intercambio de datos para elaborar los informes con Em, periodistas. claro, o sea, al final también es que nosotros o sea, no nos guardamos cosas, por así decirlo. O sea, que yo creo que las ONGs sí que se nutren mucho de las cosas que publicamos y de las historias que publicamos y un poco de cómo se mueve el conflicto un poco por eso, ¿no? Yo sí que sé de casos de compañeros locales, de compañeros libaneses, que al final son los que, igual que en Palestina, son los que hacen un trabajo brutal, que están cubriendo eh, la devastación de su propia familia. Y sí que sé que hay muchas ONGs que sí que a lo mejor hacen encargos a algunos periodistas o sobre todo temas de vídeo, cosas así. Porque al final aquí en el Líbano, pues para cosas de datos, pues por ejemplo, número de muertos, de heridos, edades, género, etcétera, ¿no? Eso es una coordinación entre los servicios de defensa civil con la Cruz Roja y con el propio gobierno y el Ministerio de Sanidad libanés. Entonces, la mayoría de los datos con los que después trabajan las ONG son estos datos oficiales, por así decirlo, que son también con los que nosotros trabajamos. Ujú. Bueno, si a alguien le quedó alguna preguntita por ahí, que se dé prisa, porque nos quedan escasos 5 minutos para despedir a Marta. Claro, Qué tú, rápido se ha pasado. perdón, sí, la verdad es que volando, volando, y sobre todo esta última parte que no he tenido yo ni que hacer uso de mi guión, por lo cual agradezco mucho las intervenciones de todo el público, se ha pasado volando. Cuéntanos un poco si, claro, tú eres una corresponsal especial en Beirut porque decidiste vivir ahí y no estás ahí porque haya un conflicto, sino que Beirut es tu casa. Entonces no sé si tienes pensado ¿tienes algún proyecto, algún plan para iniciar otra etapa en otro lugar? O aunque no lo tengas pensado, si tienes alguna idea, algún sueño de otras partes de la geografía mundial donde te gustaría vivir y seguir haciendo periodismo. Pues sí que cuando puedo, me gusta también mucho trabajar en América Latina. Ujú, Em, Además también, pues el último viaje que hice fue a El Salvador y a México en julio
Y bueno, fue muy interesante porque estoy trabajando con algunos compañeros, con algunos compañeros mexicanos y también con la universidad, con unos académicos también mexicanos. Y fue muy interesante porque, bueno, pues sí que también hay, bueno, al final yo ahora mismo tengo un poco las gafas, ¿no? de Oriente Medio y hay muchas cosas que sí que se pueden trasladar o reflexiones o muchas luchas compartidas también desde América Latina. Entonces, a mí sí me gustaría tener la oportunidad pues de conocer más y de viajar incluso simplemente porque también hay periodistas extraordinarios. Pero sí que, pues, por ejemplo, en el tema del Salvador, con toda la represión que está ocurriendo ahora, está habiendo muchos compañeros periodistas que se están teniendo que exiliar. Entonces, sí que había también una petición por parte de ellos de otros periodistas, por favor, que vayáis y que seguís y que contéis también un poco qué es lo que está pasando. Pero sí, a mí me gustaría más conocer América Latina y aprender más y también buscar un poco puentes entre aquella parte y esta otra, y esta otra del mundo. Pasando, por supuesto, también por mi país, por España. Pero Pues ya estoy un está. poco cansada de cubrir España, ya lo cubrí mucho hace unos años. Bueno, seguro que hay tiempo, que eres joven y tienes toda tu carrera profesional por delante y toda tu vida. Muchas gracias por toda la información, ha sido muy interesante, mucho ánimo, mucha suerte, nos dice Hiam, leo sus palabras porque creo que son representativas de todos los que estamos aquí. Ha sido un placer hablar contigo esta tarde, noche de Beirut, de Amán, de Múnich, de Varsovia, de tantos lugares que veo por aquí queridos. Y cuando quieras, Marta, esta es tu casa, te deseamos muchísima, muchísima suerte. Digo que esta es tu casa porque ya ves que antiguos amigos como nuestra querida Manera Munar aparecen por aquí de vez en cuando por sorpresa, así que cuando quieras eres bienvenida y una vez más en nombre de todo el Instituto Cervantes, de Yolanda Soler, su directora, que estuvo aquí con nosotros al principio y ha seguido por aquí atenta, escribiendo y participando, y ahí la vemos. Te damos las gracias y te invitamos a pasar por aquí cuando quieras. Pues muchísimas gracias, es un honor y agradezco mucho la escucha y las preguntas, que muchas veces en toda esta dinámica que tenemos aquí, de que no paran de pasar cosas, pues a veces agradezco mucho este espacio para pararme y reflexionar y además pues un poco también en colectivo. Así que muchísimas gracias y bueno, buenas noches. Pues muy buenas noches a ti, que descanses, que mañana seguro que es otro intenso día de hacer periodismo en Líbano. A los demás, me despido, nos despedimos hasta después del verano. Ya sabéis que nuestras citas tienen lugar cada 2 meses, pero hacemos una habitual pausa lectiva de verano. Estaremos aquí en octubre con un viaje en bicicleta, un viaje de unos forofos del fútbol que se acaban de cruzar medio continente americano para participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Eso será el 5 de octubre. Si queréis más información sobre eso, estad atentos a las redes sociales del Instituto Cervantes de Amán. Y por mi parte nada más, agradeceros una vez más que estéis aquí, la masiva participación en el ciclo, el apoyo del Instituto Cervantes de Amán a este proyecto y solo desearos que tengáis muy buenos viajes y buen verano. Un besito.